Vale, pues cuando quieras. Bien, pues bienvenidos a este quinto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria. En esta mañana tan especial vamos a contar con la participación de la doctora Carmen Lucía Hernández Stender, que es la coordinadora del grado de fisioterapia en la Universidad Europea de Canarias, es docente en los grados de fisioterapia y enfermería de la misma universidad y además es la investigadora principal del grupo de investigación en neurociencia aplicada de la Universidad Europea de Canarias. Ella es fisioterapeuta, doctora en ciencias de la salud, especialista en fisioterapia neurológica y hoy con su ponencia nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en ciencias de la salud, del algoritmo a la atención sanitaria. Pues Lucía, cuando quieras, puedes comenzar con tu ponencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis, por la presentación. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Bien, no sé si ya pueden ver algo. Vamos a ver si va. Todavía no. Vale, creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Se ve. Bien, bueno, pues vamos allá. Bien. Ahora, perfecto. Bien, durante la próxima ponencia les traigo un tema un poco que está más en boga, por así decirlo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Como sanitaria, como fisioterapeuta, sí que estamos actualizados en todos estos temas y estamos viendo cómo en cada una de las disciplinas van entrando cada vez más usos y más distintas formas de emplear estas tecnologías en el día a día, tanto en el área clínica como en el área de investigación. Sí que es cierto que en algunas disciplinas ha entrado con más fuerza y hace muchos más años que se está utilizando, como es el área de la medicina. Y hoy en esta ponencia vamos a ver de forma generalista cómo se puede emplear la inteligencia artificial en las ciencias de la salud. Vamos a hablar un poco desde lo que es el algoritmo hasta lo que es la atención sanitaria, pasando también por su uso en la investigación a día de hoy. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que esto es un campo que se va extendiendo cada vez más. Cada día tenemos actualidad, incluso es posible que dentro de una semana o un mes hagamos otra ponencia y estemos hablando de cosas nuevas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de forma general sobre qué es lo que vamos a encontrar en este campo. Bien, como presentaba el compañero Luis, soy Carmen Lucía Hernández Stender, soy fisioterapeuta, doctora en Ciencias de la Salud y vamos allá con la ponencia Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud del algoritmo a la atención sanitaria. Para hablar de inteligencia artificial, lo primero es definirla. La inteligencia artificial es una subdisciplina de las ciencias computacionales. Bien. La inteligencia artificial, por lo tanto, lo que busca es conseguir que una máquina tenga la inteligencia de tipo general, es decir, una inteligencia similar a la del ser humano. No cabe duda de que esto es un objetivo realmente ambicioso. La ciencia lleva trabajando en ello en torno a 70 años aproximadamente. Esto no es algo que haya aparecido hace 2 días con los chats que utilizamos para preguntarles tantas cosas. Ya llevan unos 70 años en este trabajo. Pero es cierto que intentar emular al cerebro de un ser humano es una tarea bastante compleja, ya que en realidad seguimos sabiendo relativamente poco del sistema nervioso. Cierto es que conocemos sus áreas, cierto es que cada vez se sabe más sobre sus conexiones, pero a día de hoy lo que se está viendo es que aunque conozcamos áreas determinadas de la anatomía del sistema nervioso, lo que realmente le da su funcionalidad son las conexiones que aparecen entre esas áreas. Esas conexiones que funcionan como grandes redes de neuronas conectadas que nos van a permitir realizar todas las funciones de nuestra vida diaria. Una de las regiones cerebrales que podría ser de mayor interés en el desarrollo de la inteligencia artificial es el hipocampo. ¿Por qué el hipocampo? Porque las neuronas de esta región son las que nos permiten organizar nuestros conocimientos de forma estructurada, es decir,
darle una forma y una estructura determinada, organizarlo para volver a utilizarlo aplicando analogías con lo que es el pasado o adaptándonos a las nuevas condiciones. Entonces, realmente esto es lo que interesaría que hiciera una máquina, poder almacenar toda esa información, estructurarla y poder recuperarla cuando haga falta y hacer conexiones entre distintas áreas o situaciones. Estas distintas perspectivas, por lo tanto, lo que nos van a permitir es la creación de distintos modelos de inteligencia artificial. Si nos vamos a toda la evolución de la inteligencia artificial, veremos que hay dos modelos más marcados. Está el modelo simbólico y el modelo conexionista. El modelo simbólico, también llamado modelo top-down, es un modelo donde la inteligencia artificial opera a través de representaciones abstractas, es decir, se basa en la lógica matemática puramente. Y por otro lado, vamos a tener el modelo conexionista, también llamado bottom-up. Bien, en este modelo vamos a ver que la inteligencia artificial se basa en la hipótesis de que la inteligencia surge a partir de la actividad que aparece entre unidades que se encuentran interconectadas. Es decir, son unidades muy similares a las neuronas y que están conectadas de una forma muy similar a las redes neuronales biológicas, es decir, a la biología del propio ser humano. Una de las áreas de aplicación que históricamente ha sido clave para el desarrollo de la inteligencia artificial es la sanidad, por ello que hemos traído este tema hoy a este congreso. A estas ponencias que estamos haciendo en el día de hoy. Desde la interpretación de las imágenes diagnósticas hasta poder optimizar los procesos del día a día del hospital, la inteligencia artificial está transformando la manera en la que concebimos la sanidad y probablemente dentro de unos años haya cambiado mucho más y haya entrado cada vez con más fuerza. La inteligencia artificial en salud, durante los años que se ha desarrollado, principalmente se ha basado en dos tipos de aprendizaje. Seguro que ya esto sí que nos suena a lo mejor un poco más, lo que es el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning es aprendizaje automático, el Deep Learning, aprendizaje profundo. Vamos a mencionarlos en español directamente. Bien. ¿Cómo serían cada uno de estos sistemas? Bien. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos. Estos algoritmos tienen que ser capaces de aprender patrones a partir de una serie de datos. Estos mecanismos van a mejorar su desempeño en una tarea específica, pero no están preprogramados explícitamente para esa tarea en específico. Bien, por lo tanto, es un sistema que ajusta sus parámetros basándose en los datos que le damos para poder hacer predicciones o hacer una toma de decisiones. Por otra parte, vamos a tener el Deep Learning o aprendizaje profundo. En el aprendizaje profundo vamos a ver que esta es una subárea del aprendizaje automático, que lo que hace es utilizar redes neuronales artificiales con múltiples capas. Por lo tanto, lo que va a hacer es modelar relaciones complejas en grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, va a emplear una arquitectura más profunda que va a permitirnos extraer características jerárquicas de forma automática. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos formas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo? Que todo el aprendizaje profundo en realidad es aprendizaje automático, porque son esas redes que van a extraer esos datos y van a crear conexiones entre ese gran volumen de datos que se ha extraído anteriormente en el aprendizaje automático. Bien, de hecho, si le preguntamos a una inteligencia artificial cómo son estos tipos de sistemas, aquí tenemos una tablita con ese resumen y nos vamos a quedar con unos puntos claves, sobre todo. Que lo que es el aprendizaje automático funciona muy bien con conjuntos de datos más pequeños. El aprendizaje profundo necesita un volumen de datos mucho mayor para poder establecer esas relaciones. En el aprendizaje automático, el ser humano define qué atributos va a utilizar, es decir, tiene que haber una preprogramación manual, mientras que el aprendizaje profundo va a funcionar de forma automática y la red aprende ella en sí misma. Entonces aquí vemos cómo este sistema va a ir cambiando y su forma de trabajo va a ser diferente. Esto sería como las características más relevantes a tener en cuenta. Después vemos que hay muchas más diferencias entre los dos, pero eso serían esos dos aspectos, ¿no? Tenemos una que la tenemos que programar nosotros y otra que ya aprende por sí misma y que, claro, lógicamente va a ir siendo cada vez más la tendencia. Pero ¿cómo aplicamos esto en la clínica? Ya sabiendo cómo funciona y cuál es la base, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bien, ¿qué vemos a día de hoy? Por ejemplo, a nivel diagnóstico,
estos sistemas nos van a ayudar a tomar decisiones. Existen ejemplos de sistemas como Gideon, que es un sistema de ayuda al diagnóstico de enfermedades infecciosas específicas. De hecho, tiene una base de datos con datos de unos 224 países aproximadamente, quizás ya entra o sale alguno más, pero bueno, 224 países, que incluyen imágenes, gráficos, mapas interactivos. Todo esto permite alcanzar un 94% de precisión en diagnósticos de enfermedades infecciosas a nivel mundial. Después vamos a tener el diagnóstico por imagen. El diagnóstico por imagen lo que nos va a permitir es establecer relaciones entre imágenes y poder concluir que hay alguna variable común. Ejemplo, en la Universidad de Stanford han descubierto 3 nuevos indicadores para evaluar con mayor confianza y precisión las células mamarias que se observan en una mamografía. Lo que se ha hecho es entrenar el sistema con millones de imágenes de células mamarias cancerosas y así se han identificado características específicas que nos han dado 3 indicadores nuevos en las imágenes. Entonces, fíjense lo útil que son estos sistemas actualmente para este tipo de tareas. La IA también nos puede ayudar a personalizar los tratamientos. ¿Cómo se personaliza un tratamiento? Por ejemplo, hay un sistema que se llama Athena que ayuda a la toma de decisiones a nivel médico para la gestión específica de pacientes con hipertensión arterial. Este sistema lo que hace es procesar los datos clínicos y generar una serie de recomendaciones sobre cómo gestionar al paciente, cómo personalizar el tratamiento específico de ese paciente en base a todos los datos y las conexiones que se van creando de los datos extraídos con pacientes con hipertensión arterial. Además, la inteligencia artificial también puede ayudar a analizar perfiles genómicos, el genoma en sí mismo, para poder seleccionar cuáles son las terapias dirigidas que van a ser utilizadas en pacientes como los pacientes oncológicos, por ejemplo. Entonces, aquí se están haciendo cada vez más avances y esperemos que próximamente haya más luz sobre estos resultados. También se pueden utilizar estos sistemas para la detección temprana de enfermedades. Por ejemplo, hay algunos hospitales de Chicago con una serie de investigaciones entre varias universidades que han desarrollado un sistema que es capaz de predecir un infarto 4 horas antes de que el paciente lo tenga. Estos estudios se han hecho con pacientes que están ingresados en la UCI, se han ido sacando los datos, haciendo comparativas de las variables y los signos vitales de estas personas y se ha visto que se pueden detectar cambios que luego desembocarán en un infarto con 4 horas de antelación. Entonces, fíjense lo que nos puede ayudar a actuar en este tipo de situaciones. También nos puede ayudar al estudio de fármacos. Hay muchos investigadores que actualmente en farmacología están aplicando la inteligencia artificial. Uno de los ejemplos sería el predecir de entre los fármacos existentes cuáles pueden ser utilizados para nuevos fines terapéuticos. De hecho, es muy curioso porque lo que hacen es recabar datos sobre efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Y esos efectos secundarios les pueden dar ideas de para qué más podría servir esa medicación. Lógicamente, esto llegaba luego a una serie de estudios y pruebas. Pero bueno, es muy interesante, sobre todo en los casos de los medicamentos que tienen propiedades antibióticas. Entonces, hay investigaciones en esta línea y seguramente iremos viendo mucho más dentro de poco. Otro ejemplo que seguro que nos suena a muchísimos de nosotros es la cirugía con robots. Hay un robot que ya es muy famoso, el Da Vinci, ¿no? Este robot permite hacer cirugías y disminuyendo las complicaciones que tienen los pacientes a nivel postoperatorio, en un 30% aproximadamente disminuye. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer movimientos más precisos y además hace un abordaje menos invasivo, lo que permite una recuperación mucho más rápida. Y como último ejemplo de aplicación clínica, podemos tener la monitorización y la teleasistencia. La teleasistencia en las épocas del COVID cobró gran relevancia porque teníamos que hacer ese seguimiento de los pacientes. En el área de fisioterapia, por ejemplo, también se hizo mucho seguimiento del paciente con teleasistencia, principalmente para que se mantuviera la adherencia al tratamiento y que el paciente se sintiera acompañado en el domicilio. Pero este tipo de monitorización también se puede aplicar a través de dispositivos portátiles que tienen ya un sistema de inteligencia artificial integrado, incluso lo que se llaman los wearables, ¿no? El llevar un dispositivo puesto al paciente, que puede ser un reloj, puede ser en la ropa, pueden ser distintos tipos de artefactos. Esto permite que haya un seguimiento continuo del paciente, sobre todo en casos de pacientes crónicos, y también nos ayudan a
valorar posibles descompensaciones antes de que ocurra algún incidente en ese paciente, antes que el paciente empeore. Entonces, estos serían algunos de los ejemplos. Hay muchas más cosas que se pueden utilizar. En el caso de la investigación biomédica, aquí ya es un poco más preciso, ¿no? En la investigación biomédica la inteligencia artificial nos puede ayudar a acelerar el descubrimiento de fármacos. ¿Por qué? Porque se pueden realizar simulaciones. Estas simulaciones se pueden hacer, un ejemplo clave fue en el COVID, donde los algoritmos predictivos ayudaron a reducir el tiempo que se utilizó para poder diseñar las vacunas. Ese tiempo se redujo de años a meses. Bueno, esto es un tema aparte, si nos ponemos a debatir sobre esto, seguro que hay muchísima polémica, pero desde luego la inteligencia artificial puede ayudar a acelerar ese estudio de los fármacos. Por otra parte, también vamos a tener el uso de datos sintéticos para los ensayos clínicos. Esos datos simulados nos pueden ayudar a desarrollar un ensayo clínico y ver qué es lo que esperamos encontrar y si eso realmente ocurriría. Además, la inteligencia artificial también puede formular una hipótesis, puede planificar el experimento y también incluso puede ayudarnos a cribar datos de experimentos que tengamos en marcha. De hecho, hay un grupo de investigación que en el 2023 consiguieron publicar en la revista Nature, en el espacio de biología química, de Chemical Biology, un artículo que describía un sistema que estaba basado en el aprendizaje profundo que ayudó a descubrir un nuevo antibiótico. Entonces vemos cómo esto nos puede ayudar a crear una base de investigación que luego podríamos poner en marcha. Y finalmente, otro de los ejemplos en la investigación biomédica serían las herramientas, por supuesto, para la redacción y el análisis estadístico. Entonces, esto a nivel investigador nos facilita mucho porque nos puede ayudar a gestionar ciertos datos y nos puede ayudar incluso a ideas para la redacción. Hay algunas herramientas específicas para revisar texto. Revisan texto, nos sacan las ideas de los textos. Hay herramientas que se pueden utilizar para prototipar esos estudios que vamos a realizar. Hay herramientas que nos pueden ayudar a escribirlo, que no es preguntarle a un sistema y decirle, escríbeme el artículo. No, son herramientas específicas para la escritura científica. Entonces, aquí hay muchísimo más. Si nos pusiéramos a hablar de ello, tendríamos una ponencia de 2 o 3 horas más, pero que sepan que pueden buscar esto, pueden tenerlo en la mira porque son herramientas bastante útiles en realidad. ¿Y qué avances tenemos en el día a día? Este apartado lo hemos llamado avances diarios porque en realidad en estas tecnologías cada día hay cambios. Les he traído 3 puntos que me parecen muy interesantes. Hay muchísimos más, pero bueno, estos 3 puntos más interesantes. Por ejemplo, tenemos el uso de la inteligencia artificial en la salud mental. Y es que a día de hoy existen algunas líneas de investigación sobre sistemas conversacionales que están basados en terapias cognitivo-conductuales, más en el área de la psicología. Incluso en el tratamiento con pacientes de alteraciones tipo degeneración cognitiva y demás, también se pueden utilizar las inteligencias artificiales como una forma o una herramienta de entrenamiento y de trabajo para trabajar ciertas habilidades, la memoria y demás. Entonces, tenerlo en cuenta porque es algo bastante interesante. Otro de los apartados interesantes sería la decodificación cerebral. Hay algunos sistemas que están intentando traducir la actividad neuronal o bien a texto y sacar esa actividad neuronal a texto o incluso nos permiten el control de algunas neuroprótesis que podemos controlar con la mente. Neuroprótesis, por ejemplo, una prótesis de una mano amputada se puede controlar con la actividad muscular de la extremidad superior, de la parte que se ha conservado, pero la tendencia ahora es ir a buscar esa prótesis en la que si yo pienso en el movimiento, soy capaz de activar ese movimiento en un dispositivo externo a mi cuerpo. Lógicamente aquí tienen que haber dispositivos integrados a nivel del sistema nervioso que capten esa información, pero fíjense dónde está llegando ya la tecnología que es capaz de transformar esa actividad cerebral en una actividad, en un dispositivo externo. Entonces, bueno, ojalá dentro de poco ya seamos capaces de ver incluso pacientes con lesiones medulares, ¿por qué no?
que consiguen otra vez manejarse con esos esqueletos y demás. No es una idea descabellada, seguramente que dentro de algunos años ya veremos esto hecho realidad. Y por último tenemos los biomarcadores digitales. Los biomarcadores digitales lo que hacen es combinar los biomarcadores, propiamente dichos, y algoritmos para diseñar intervenciones que sean más personalizadas en los pacientes. Ejemplo, el envejecimiento saludable y la detección de alteraciones en la motricidad. Bien, un ejemplo más práctico. Existen algunas investigaciones que lo que hacen es emplear este tipo de sistemas en los móviles. Hay pacientes con enfermedades como la del Parkinson que tienen temblor. El movimiento de temblor en el móvil podría ser detectado por este sistema y empezar a dar esas señales de alarma de cuidado porque aquí puede haber alguna afectación motora. Entonces, en el caso de las afectaciones motoras es un poco más sencillo de trabajarlo, pero sobre todo motricidad gruesa. La motricidad fina hay un poco más de complicación porque existen otros parámetros alrededor, pero bueno, vemos cómo también los biomarcadores nos pueden dar más de sí. Aquí yo estoy hablando de los de detección de motricidad gruesa, pero hay muchísimos más biomarcadores, por supuesto, y seguro que en el área de la biología podríamos estar hablando de esto, vamos, de forma bastante tendida. Una vez visto qué es lo que podemos esperar y qué es lo que se utiliza normalmente o actualmente, mejor dicho, de este tipo de herramienta, tenemos que hablar, por supuesto, de los beneficios que tiene y de las limitaciones y retos que nos vamos a encontrar, porque siempre que trabajamos con estas cosillas hay que tener en la mira tanto lo que me trae como de forma positiva como las limitaciones, lógicamente. Beneficios. Bueno, la inteligencia artificial no solamente nos va a ayudar a mejorar la precisión diagnóstica, sino que también nos ayuda a optimizar la gestión a nivel hospitalario. Hemos visto todas esas herramientas que nos ayudan en la toma de decisiones, entonces esa prescripción y esa precisión a nivel tanto médico como del resto de sanitarios puede mejorar y tenemos esas herramientas de ayuda. Y a nivel de gestión hospitalaria podemos facilitar muchísimas más cosas que se pueden hacer de forma automática y no tiene que haber alguien dedicando tiempo a ello, solamente a supervisarlo, no hacerlo directamente. Entonces esto nos ahorraría muchísimo tiempo que se puede utilizar para otras cosas, para esa atención personalizada que realmente necesitamos. También es necesario nombrar la telemedicina, por supuesto, porque potenciadas a través de la inteligencia artificial nos va a ayudar a facilitar el acceso a servicios especializados en regiones remotas en las que sí que tengan acceso a Internet y podamos llegar hasta esos pacientes de una forma más sencilla. Pero todo esto tiene una serie de limitaciones, que también es un tema que suele suscitar bastante debate. ¿Qué limitaciones vamos a encontrar? Bueno, primero, los sesgos en el algoritmo. Existe, por supuesto, riesgo de que haya inequidad de si los datos que se han utilizado para entrenar a esta herramienta no representan a toda la población ni a poblaciones con distintas características. Entonces, por supuesto, esto puede ser un riesgo. La inteligencia aprende de los datos que les damos. Si les damos datos que ya están sesgados, los resultados que nos dé también van a estar sesgados. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. La privacidad, y este es un tema que siempre da un poco ahí de polémica, por así decirlo. La protección de los datos. Si yo estoy metiendo datos, son datos sensibles, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se va a gestionar ese tema de privacidad? Bueno, ya estas inteligencias artificiales que se están empleando en algunas empresas privadas y demás, pues lógicamente tienen su forma de protección de datos, pero siempre queda un poco ahí esa duda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Muchas veces también lo que se va a hacer, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces, lo que se hace es anonimizar los datos de los pacientes, solamente se meten datos a nivel clínico que no se pueden relacionar con ninguna persona en sí misma, pero ¿hasta qué punto? Siempre está esa duda un poco detrás. Luego, la limitación de la responsabilidad legal. ¿Quién es el responsable si hay un error diagnóstico? Imagínense que hemos utilizado esa herramienta de inteligencia artificial para el diagnóstico de pacientes. Y si el diagnóstico es incorrecto, ¿quién se va a hacer responsable de eso? ¿El creador de la inteligencia artificial? ¿La persona que utilizó la inteligencia artificial para tomar la decisión?
realmente cómo se informa al paciente de todo esto. Se le dice, usted está diagnosticado así y se ha diagnosticado a través de inteligencia artificial. Eso es lo más ético en realidad, ¿no? Darle toda la información y poner todas las cartas sobre la mesa. Pero aquí hay un debate bioético también interesante. ¿Quién es el responsable de lo que nos devuelve esa inteligencia artificial? Y la última pregunta, que a esta pregunta sí que me gustaría lanzarla a todos y que se dieran un poco de reflexión a este apartado. ¿Es conveniente dar autonomía total a una máquina? Entonces, si pensamos en ello, yo personalmente lo que opino es que por muy inteligente que pueda ser una inteligencia artificial, es decir, por mucho que pueda automatizar, crear todas estas conexiones, sacar todos esos datos, nunca van a ser iguales a la mente del ser humano. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, no tienen las mismas necesidades que tenemos los seres humanos y por lo tanto tampoco van a tener los mismos valores, tanto positivos como negativos. Ya no estoy hablando solamente de la positividad, sino no tienen los mismos valores que nosotros. ¿Se pueden entrenar? Se podrían entrenar, por supuesto que sí, pero al final nunca van a terminar de ser iguales y nunca van a llegar a las mismas reflexiones, porque ya no es extraer el dato, sino la reflexión que hay detrás del dato. Ahí es donde para mí está la diferencia y es lo que realmente nos mueve a actuar como actuamos cada uno de nosotros. Por esto, por este tipo de debates y estas reflexiones, ha surgido lo que se denomina la Declaración de Barcelona para el desarrollo y el uso adecuado de la inteligencia artificial en Europa. Esta declaración nos recuerda una serie de puntos fundamentales que como clínicos y como sanitarios considero que tendríamos que tener todos en cuenta a la hora de utilizar una inteligencia artificial para el objetivo y el fin que sea. Primero, la prudencia. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, por supuesto, supone problemas técnicos que no están resueltos todavía y van a seguir apareciendo problemas técnicos que hay que ir un poco tapando o parcheando o resolviendo sobre la marcha. Luego la finalidad, la fiabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben estar sometidos a una serie de pruebas y ver también si esto es fiable y si son seguros. Cuando utilizamos un sistema de IA, estamos con toda la convicción de que son seguros, es fiable, los datos que estamos sacando son fiables. ¿Cuántas veces utilizamos una inteligencia artificial para preguntarle cualquier cosa, ya sea al nivel clínico o al nivel que sea, y tiene alucinaciones, porque eso está determinado? Las inteligencias artificiales a día de hoy siguen teniendo alucinaciones y se pueden inventar los datos, ¿no? Entonces eso se sigue viendo. Así que estamos seguros realmente de lo que usamos es fiable. Luego la rendición de cuentas, lo que comentaba antes, cuando la inteligencia artificial toma una decisión, las personas que están afectadas deberían de poder recibir una explicación sobre la toma de esas decisiones. ¿Por qué se han tomado? Y la inteligencia artificial, si es capaz de sacar esa explicación, nosotros como clínicos tenemos que estar detrás para saber si eso es adecuado o no, porque al final esto es una herramienta, pero tenemos que tener muy en cuenta que esa perspectiva que le damos nosotros es lo que realmente hace útil a esa herramienta. Luego tenemos el punto de responsabilidad. Se debe dejar claro que si la interacción ha sido con una persona o con una inteligencia artificial, ¿cómo se ha hecho? O sea, ¿es una persona la que ha sacado estos datos? ¿Es una persona la que ha llegado a esta conclusión? ¿Ha sido una inteligencia artificial? Sí, no, ¿cómo? ¿Por qué? Si nos vamos a nivel académico, a los chicos les estamos pidiendo en clase ya que determinen en las actividades que realizan si han utilizado inteligencia artificial o no y para qué. Entonces, a nivel clínico hay que emplear este tipo de usos también, ¿no? Decir, bueno, ¿sí se ha utilizado? No. Sí, ¿por qué? ¿Para qué hacía falta utilizarlo? Luego la autonomía. Hay que darle una autonomía, pero limitada a la inteligencia artificial. Esto es lo que nos dice esta declaración de Barcelona. Hay que crear unas reglas claras que limiten el comportamiento de estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo estos que son autónomos. Y por último, y por supuesto no menos importante, porque al final es el que le va a dar el punto de vista, es el papel del ser humano. El ser humano va a superar la inteligencia artificial. Ya no por esa capacidad de extraer miles y miles de datos, sino por la capacidad de reflexionar y ver si realmente lo que estoy haciendo es adecuado o no,
y ver si esos sistemas que se están empleando son los más correctos y si necesitaría hacerlo de otra forma. Entonces aquí siempre hay una reflexión detrás, ¿no? El papel del ser humano es importantísimo. No es utilizar una herramienta y dejarla trabajar sola de forma automática y ya está, esto me ha facilitado la vida, pero hay que saber cómo emplear este tipo de herramientas, es muy importante. Bien. Entonces, siempre que llegamos a este apartado, me gustaría preguntarles, y me gusta preguntarles, ¿imaginan qué nos depara el futuro en la inteligencia artificial y hasta dónde podremos llegar dentro de unos años? La inteligencia artificial, desde luego, está redefiniendo lo que es la práctica clínica y la investigación. Desde esos algoritmos, como bien nos dice el nombre de esta ponencia, hasta la atención directa en el paciente. Desde luego tiene un potencial inmenso y puede ser un instrumento muy poderoso, pero seguramente todos conocemos algunos usos inadecuados o también tenemos algunas dudas y esas dudas estarán bien fundamentadas seguramente sobre lo que son este tipo de herramientas y para qué utilizarlas. Entonces esto hace necesario que se regulen tanto la normativa como que los perfiles profesionales estén adaptados y preparados para que puedan utilizar de forma eficaz y responsable este tipo de sistemas. Pues muy bien, hemos llegado entonces a la finalización de esta ponencia. Si quieren preguntar alguna cosilla, si tienen alguna duda, aprovechamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Pues muchas gracias, Lucía. Ha sido una ponencia muy, muy interesante y de total actualidad, como bien comentabas. Mientras los congresistas van pensando sus preguntas y las que si quieren las pueden ir compartiendo en el chat y yo luego te las iré haciendo, voy a aprovechar a hacerte alguna pregunta que yo también he pensado y me surge después de todo lo que has contado, ¿no? Y es que en vista a todos estos cambios que se están dando y cómo va avanzando todo tan deprisa, ¿cómo piensas tú que debería modificarse también la formación de los profesionales sanitarios para que podamos seguir trabajando de forma segura, crítica y eficiente con estos sistemas de inteligencia artificial? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Yo considero que lo primero es una alfabetización en la inteligencia artificial. Es decir, que todos conozcamos cuáles son los conceptos básicos de este tipo de herramientas, que sepamos cuáles son sus ventajas, pero también que sepamos cuáles son sus limitaciones. Desde el punto de vista sanitario, siempre tener en cuenta tanto ese aspecto de la privacidad de los datos y del paciente, que son muy importantes, y el aspecto ético. Entonces, es fundamental que todos los sanitarios estén formados en habilidades éticas, que ya estamos formados en habilidades éticas, por supuesto, pero darle esa vuelta de rosca y habilidades éticas teniendo en cuenta el uso de la inteligencia artificial e incluir también en ese pensamiento que la inteligencia artificial puede fallar. Si fallara, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, un poco darle esa doble visión, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta que puede fallar en algún momento. Cada vez se va a ir perfeccionando, pero desde luego sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a tu pregunta, Luis, creo que lo ideal sería empezar a trabajar en las carreras sanitarias, que muchas de ellas ya se está haciendo, que me consta, los conocimientos técnicos más básicos de la inteligencia artificial, que los chicos empiecen a utilizar ya desde las carreras este tipo de herramientas, que sean capaces de tener esas competencias digitales y utilizar esas herramientas de forma crítica y de forma ética, por supuesto. Y que todo esto vaya incorporándose, que seguro que en los próximos años se irá incorporando en lo que es el currículum propiamente dicho de las carreras y en las memorias de los grados, porque es algo, en la realidad, es algo inminente que está llegando y todos tenemos que aprender a utilizarlo. Sí que es cierto que a lo mejor como docentes universitarios, sobre todo vemos el uso a nivel de las actividades y los trabajos que mandamos a hacer a los alumnos y demás, pero hay que plantearse que ese alumno cuando salga va a seguir utilizando esos sistemas y probablemente los utilice en su práctica clínica. Entonces hay que irlos formando ya desde la base. Así que considero eso, la formación ya desde la propia carrera, y los que ya somos sanitarios también
formarnos en esos conocimientos básicos, informarnos, no solamente formarnos, sino informarnos de qué es lo que hay actualmente y cómo se está trabajando, y sobre todo tener muy en cuenta esa responsabilidad, que es muy importante, la responsabilidad en este caso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía. Hay algunos estudios que nos indican pues, cómo el uso de este tipo de inteligencias artificiales, por ejemplo, en la detección precoz de algunas patologías de la piel en Estados Unidos, Sí. lo llevan utilizando desde hace tiempo ya en áreas como radiología y otras técnicas de diagnóstico por imagen, y se ha visto cómo mejora esa compatibilidad entre el clínico más la inteligencia artificial, donde a lo mejor a nosotros se nos pueda escapar alguna cosita, pues la inteligencia artificial nos van a dar datos que también como clínicos podemos interpretar y vamos a tener más información al fin y al cabo. Pero sigue siendo el clínico el que decide qué datos tomar en cuenta y cuáles no, también en base a su experiencia. O sea que yo creo que eso también es importante pues aclararlo, ¿no? Y que es súper importante y súper alentador también de cara al futuro. Nos preguntan en el chat, y aprovecho a lanzarte algunas de las preguntas de los congresistas, nos comentan que cómo aplicas tú la inteligencia artificial en tu trabajo. Si, por ejemplo, nos puedes contar también algo sobre algún estudio que has realizado sobre chatbots o asistentes virtuales Sí, en ámbito clínico. Precisamente no hace mucho, a principios de año, a finales del año pasado, hicimos una revisión sobre el uso de chatbots en la detección o en el seguimiento de patologías crónicas. Y se ha visto que hay bastantes estudios ya de base. Hicimos una revisión, una scoping review. La intención era hacer una revisión sistemática, pero no había tantos resultados como para una revisión sistemática de ello. Entonces, sí que vimos que hay bastantes usos de los chatbots para el seguimiento de pacientes, incluso para que el paciente pueda hacerle preguntas, chatbots que están entrenados y cerrados solamente para esos pacientes y para ese tipo de patologías en distintos ámbitos médicos, y los pacientes le pueden hacer preguntas sobre la patología cuando tienen dudas. Pero claro, se ve que todavía hay ahí un sesgo bastante importante porque no hay tantos resultados como para poder concluir que este tipo de sistemas aún son seguros, no hay tanta variedad de patologías que se hayan trabajado. Entonces, bueno, a nivel investigador sí que hemos trabajado un poquito en esa línea, a ver qué es lo que hay ahora mismo en ese uso. A nivel clínico, como tal, a nivel clínico, sobre todo el tema de teleasistencia y seguimiento en pacientes. Entonces sí que hace unos años, sobre todo cuando el tema del COVID fue cuando más pegó esto y yo también lo utilicé, hacer el seguimiento de los pacientes a nivel domiciliario, como les decía antes, para facilitar la adherencia al tratamiento, porque muchas veces cuando el paciente se va a casa, tiene una serie de pautas que seguir y no las sigue. Y cuando vuelves a la cita te dice, sí, yo lo he hecho y no lo han hecho. Entonces a veces hay que forzar un poco esa adherencia y son unas herramientas bastante útiles para ello. Y a nivel docente sí que lo utilizamos para trabajar las competencias digitales y lo estamos trabajando actualmente para que los alumnos aprendan cómo utilizar de forma responsable la inteligencia artificial, cómo hay que preguntarle, qué es lo que sí se le puede preguntar y que sobre todo aprendan a que luego ellos tienen que analizar si eso es así o no y tener ese razonamiento clínico y razonamiento crítico, que lo trabajamos muchísimo, porque no nada más es fuente de información la inteligencia artificial, esto es porque es lo que tenemos a día de hoy y todos lo utilizamos, pero siempre han habido fuentes de información poco fiables y a nivel docente hay que aprender cómo emplearlo. Nos comentan también qué opinas sobre el hecho de que cada vez el contenido de Internet esté retroalimentado por la propia inteligencia artificial y que ésta pues, siga retroalimentándose a su vez de toda la información que va adquiriendo de otras inteligencias artificiales, de todo lo que es toda la cantidad de datos de información en Internet. Y si consideras que va a haber algún momento en esas bases formativas en la que van a estar cada vez más mermadas al no proceder desde un origen humano, ¿no? Como que toda esa información parte de una inteligencia artificial que al final tampoco, o quizá pensamos que no podemos controlar al 100% de dónde sacamos esa información, ¿no? ¿Qué opinas tú? Y aquí se me ocurre también qué es lo que ocurre en el día a día en clase en la universidad, por ejemplo, con los alumnos.
Sí, a ver, desde mi punto de vista, si la inteligencia artificial se retroalimenta a ella a sí misma todo el tiempo, está constantemente girando sobre el mismo tipo de información y por lo tanto siempre va a volver a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, este tipo de sistemas tienen que aprender, sí, es útil que sean automáticos, pero hay que irle metiendo datos, gran variedad de datos, de poblaciones diferentes, como decíamos antes, de condiciones diferentes, para que pueda llegar a conclusiones teniendo en cuenta una gran variedad de escenarios distintos. Entonces, si no le damos todos esos escenarios, sino que está todo el tiempo retroalimentándose de lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, esto el sesgo va a ser cada vez mayor. Entonces, tiene que haber alguien detrás que esté actualizando todo esto, que le esté diciendo cómo tiene que aprender y de qué tiene que aprender para que esto no sea útil. Por eso hay sistemas de inteligencia artificial cerrados que se utilizan a lo mejor en clínicas, en empresas privadas y están cerrados y hay alguien que les va metiendo los datos y les va diciendo, me vas a ir sacando esto de aquí y lo vamos a trabajar así. Si la dejamos abierta para que saque todo de internet, nos puede sacar una barbaridad. Nos puede sacar una barbaridad. Y ahí es donde me preguntaba Luis, ¿qué es lo que vemos en el día a día en clase? Pues mira, les digo que hay muchas veces, sobre todo los alumnos que empiezan en primer curso y demás, que todavía no están muy, no familiarizados, sino concienciados con el tipo de problemas que esto puede tener, utilizan la inteligencia artificial para resolver un caso clínico y le saca una barbaridad de respuestas. Hay casos clínicos que son más sencillos y, lógicamente, la inteligencia artificial los responde de forma general, algo aceptable, por así decirlo, pero después hay otros que les puede sacar una barbaridad, incluso se inventa las cosas. Entonces dices, bueno, a ver, aquí es donde hay que sentarse detrás y razonar. Y siempre es esa visión que le dé el ser humano es lo que va a mejorar estos sistemas. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta de ayuda, pero al final somos nosotros los que tenemos tanto que alimentarla, vigilarla, darle las órdenes que tiene que seguir y supervisar que esté funcionando de forma adecuada para que esa herramienta realmente sea útil. Desde luego, este es mi punto de vista. Aquí puede haber debate para mucho rato, pero mi punto de vista sería ese. De hecho, justo con lo que estabas hablando, leía en estas semanas atrás que hay algunos conceptos como el poisoning, el envenenamiento de los datos, ¿no? Al final, pues también hay o bien diferentes personas que hacen ciberataques o algunas inteligencias artificiales que puedan generar pues esos datos erróneos sobre diferentes cuestiones que al final también pues pueden generar grandes informaciones o cada vez más esas líneas de información que se van a ir acrecentando sobre datos erróneos. Entonces también pues esa crítica, ¿no? que tenemos que enseñar desde las universidades y desde las áreas formativas de que los alumnos tienen que aprender no solamente aquellas herramientas clínicas de diagnóstico, tratamiento y demás, sino a ser críticos con toda la información de dónde viene y a ser un poco capaces de detectar dónde pueden estar algunos de esos errores. No a nivel de los sistemas software o hardware de informática, pero sí a nivel de qué tipo de información estoy leyendo al fin y al cabo. A ese Por nivel otro hay dos lado, sí. conceptos que son así como más relevantes, que son, uno de ellos lo mencioné antes, uno son las alucinaciones y otro lo que tú Eso. decías ahora, Luis, lo que es el envenenamiento. En las alucinaciones, la inteligencia artificial puede llegar a una conclusión errónea en base a los datos que conseguía, porque en realidad, según la inteligencia artificial, puede ser algo aceptable o lógico desde su punto de vista, pero cuando tú lo ves como clínico dices, esto no tiene lógica ninguna, pero porque tenemos otra visión y tenemos otro conocimiento de base. Y después el envenenamiento, que pueden haber datos falseados, y esto ya puede perjudicar a todo el análisis que está haciendo la IA. Entonces, por eso el trabajo con IA cerradas, en las que nosotros le metemos los datos y la entrenamos, quizás pueda ser un poco más fiable en determinados contextos. En otros contextos, pues lógicamente necesitamos que revise absolutamente todo lo que hay, pero lógicamente también aquí entramos en ese problema de todo lo que hay puede que no sea lo más adecuado. Efectivamente. Nos preguntan también desde el chat si consideras que esa introducción de las herramientas de inteligencia artificial pueden potenciar nuestra labor sanitaria o que si por el contrario pues puede ser una amenaza incluso para algunos tipos de puestos de trabajo a nivel clínico. Bueno, desde mi punto de vista, el uso de estas herramientas tiene tanto efectos positivos como
algunos efectos que hay que tener un poco en vigilancia, ¿vale? Los efectos positivos. Desde luego, cuando yo pongo a una herramienta a trabajar de forma automática, yo como ser humano y como clínico tengo más tiempo para poder atender de forma presencial a mi paciente. Entonces, esto es un punto bastante interesante porque al final vamos a la humanización. Pero sí que hay que saber ver esto. Bien, porque esto tiene un doble filo. Si yo utilizo la herramienta artificial para determinado tipo de cuestiones, voy a deshumanizarla en realidad. Entonces, bueno, esto es como un arma un poco de doble filo, ¿no? Ya si lo utilizo con la inteligencia artificial, deja de ser algo que esté controlado por el ser humano. Pero si sé automatizar según qué cosas, por ejemplo, labores administrativas, labores de cribado, algo así, que lo puede hacer la IA por sí sola y que son cosas que a lo mejor una labor administrativa, imagínense, en el área de fisioterapia, por poner un ejemplo, tengo una herramienta que le recuerda a los pacientes cuando tienen la cita. Yo ya no me tengo que sentar a recordarle a los pacientes cuando tienen la cita. Yo ya me puedo dedicar ese tiempo a estar con otro paciente o a dedicarle más tiempo a cada uno de los pacientes de las sesiones porque no tengo que quitar para poder hacer este tipo de labor. O meter datos. A lo mejor la herramienta puede meter y clasificar los datos que yo he recogido de forma automática y así yo como enfermero, por ejemplo, me puedo dedicar a estar más atento a mis pacientes y después solo revisar que los datos se hayan volcado correctamente y ya está. Entonces, a nivel asistencial, puedo tener más tiempo del ser humano como tal para poder atender y relacionarme con mis pacientes. ¿Bien? Esto también me puede permitir personalizar algún tipo de tratamiento o de intervención, si sé automatizarlo de forma correcta. Bien, pero sí que es verdad que pueden haber algunos aspectos que son de ya más de despersonalización, ¿no? O si hay algunos sistemas que no estén tan centrados en el trabajo del paciente o que a lo mejor sistemas que le dan recomendaciones a los pacientes y el lenguaje no es el adecuado. Aquí sí que entra también algún problema de ese tipo. Pero bueno, desde luego yo creo que a nivel social y la percepción que puede hacer, que es que, bueno, no sé, la percepción que puede haber, la confianza que hay en la inteligencia artificial va a depender un poco de la transparencia, ¿no? Y de la equidad que haya, que sepamos decir, pues mira, esto se utiliza para esto, este es el fin, estos son los beneficios que trae, estos son los objetivos, con casos reales, ver cuáles son los beneficios reales, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces los casos de error se les da mucho bombo y a veces siempre vemos siempre lo malo, ¿no? Hay que tener en cuenta que lógicamente se pueden equivocar. Cualquier herramienta se puede equivocar y cualquier persona se puede equivocar también. El problema es que la persona se puede dar cuenta, ¿no? Y la herramienta a lo mejor no se da cuenta, por esto que decíamos, los envenenamientos de los datos y demás. Pero bueno, no sé si me he ido mucho por las ramas o he contestado. No, está bien explicado. Sí. También nos preguntan desde el chat que si crees que las personas que están solas se verán más afectadas por el uso de la inteligencia artificial o la población en general. No sé si se refiere a personas que puedan a lo mejor tener alguna necesidad de dependencia también o no sé exactamente, queda un poquito ahí abierta esa preguntilla. Pero bueno, ¿qué opinas en ese sentido Las de cómo personas que puede están afectar también? Vale. Quizá gente que no sea clínica y que tenga dudas sobre algunas patologías, no lo sé, queda un poquito ahí más abierto. Vale, hombre, a nivel de población general, le preguntas a una inteligencia artificial y te puede contestar cualquier cosa. Es que si le preguntas a inteligencias artificiales que están especializadas, a lo mejor pueden acertar un poco más, pero aquí nos va a pasar un poco lo que ha pasado toda la vida de le pregunto a internet los signos y síntomas que tengo y a ver, y siempre es algo con lo que te vas a morir. Entonces es una cosa un poco, porque te saca ahí unas barbaridades de datos que no digo que la inteligencia artificial siempre lo saque, pero vamos, que es peligroso porque te puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí yo creo que por ese punto sigue habiendo más o menos el mismo sesgo, ¿no? Hay que saber cómo preguntarle a la inteligencia artificial, hay que saber darle los datos y qué es lo que se le puede preguntar o qué no. Entonces aquí esto también pasa por informar muy bien a la población en general de que cuando tenemos este tipo de dudas hay que ir al sanitario directamente. Si necesito ir al médico, voy al médico. Si necesito ir a la farmacia, hablo con el farmacéutico. Si necesito ir a fisioterapia, voy con el fisioterapeuta. O sea,
Internet no les va a resolver la vida a todos, es una herramienta más y hay que saber utilizarla y utilizarla de forma adecuada. Sí que es cierto que a lo mejor se pueden desarrollar algunas inteligencias artificiales que sirvan un poco de como para crear conversación y demás, todas estas agentes conversacionales, ¿no? Que a lo mejor también pueden venir bien para determinados tipos de pacientes. Pero bueno, esto desde luego siempre es mirarlo y darle una vuelta un poco a ver qué beneficios podemos sacar de ello. Te voy a lanzar unas 3 últimas ideas y una última pregunta para ir cerrando esta ponencia. Y es que nos dicen que, bueno, pues desde la opinión de uno de los congresistas, pues que no hay que darle toda esa total autonomía a estas herramientas y que se sigue teniendo, se debe tener en cuenta el papel humano, al fin y al cabo, que es fundamental, ¿no? Y son quienes también pues, desarrollamos este tipo de software. Por otro lado, nos comentan también que consideran interesantes que ya que ahora en muchos institutos la programación básica empieza a ser también una asignatura obligatoria por el gran impacto que tiene esta tecnología en el día a día, pues sería muy interesante introducir la parte de ética y lógica de esa inteligencia artificial, no solamente lo que es la parte más técnica, ¿no? Nos comentan también, y esto así que lanzan un poquito la pregunta y si quieres, pues podemos cerrar con estas 2 últimas preguntitas. Nos dicen, Lucía, si piensas que en el futuro la inteligencia artificial va a vencer, me imagino que a las personas y a estos conocimientos clínicos, ¿no? A nuestras áreas profesionales, y también cómo puede esta inteligencia artificial pues, ayudar en esas situaciones de dependencia a la persona que quizá pues, le pueda servir como una herramienta de ayuda también. Vale, bueno, a lo mejor vamos con la de dependencia primero y así la otra la dejamos de cierre, que es como más así global. Sí. En personas con dependencia puede ser una vía de comunicación bastante útil. Lo que pasa es que considero que tendría que estar conectada de alguna manera. Por ejemplo, ser algún tipo de inteligencia artificial que esté desarrollada a través de una app, que la puedan tener en móvil o en tablet y que les permita una vía de comunicación rápida y directa. Tanto si están en una situación de apuro, una situación compleja, que les brinde ayuda rápida, o también para el entrenamiento de algunas habilidades. Eso de hecho se utiliza, ya existen aplicaciones de ese tipo para el trabajo de habilidades cognitivas, del habla y demás. Entonces puede tener esa dualidad, ¿no? Tanto utilizarse para el trabajo diario de las habilidades, intentando reducir bueno, más que reducir, ralentizar ese deterioro porque te ayudan a mantener al paciente más activo, tanto como una vía de ayuda con la que a lo mejor el paciente incluso por comando de voz, como estos sistemas que tienen todos los móviles, que no voy a decir los nombres, pero que le dice fulanita, búscame no sé qué. A lo mejor también son sistemas que podrían utilizarse para facilitar determinadas ayudas a personas con dependencia, ¿no? Pero sobre todo personas que a lo mejor son dependientes y se pueden ver solas en casa, ¿no? Que necesitan ayuda para ciertas cosas y se pueden ver solas. Entonces estos sistemas a lo mejor podrían ser un refuerzo. Un poco todos estos sistemas también que nos ayudan a domotizar todos los Eso es. diferentes, pues enciende la luz, apaga la luz, cierra una puerta, que también se Todo utiliza, ¿no? esto, Enciéndeme el grifo, caliéntame sí. o pon el lavadora, todo ese tipo de cosas. Sí, todo esto mezclado con la domótica podría ser muy útil porque podemos tener a alguien que a lo mejor no tenga capacidad de marcha o no tenga tanta fuerza y demás, que se pueda mantener solo en casa, pero que necesite ayuda para ciertas cosas y esto podría facilitarle. Decirle al sistema por comando de voz que te abra la persiana, que te abra una puerta, que esto facilitaría muchísimo. Entonces, de hecho, hay algunos sistemas que ya se están utilizando para ello también. Yo sí que he conocido a algunos pacientes con parálisis cerebral infantil, ya más mayores, que tenían capacidades cognitivas totalmente conservadas, incluso no tenían capacidad de habla, y a través de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación era capaz de darle comandos verbales al sistema de domótica que tenía en casa y le encendía la tele, le apagaba la tele. Entonces sí que es verdad que era una persona dependiente, pero había ciertas cosas del día a día que las podía hacer sin pedirle ayuda a nadie. Entonces esto facilita mucho el día a día. Y bueno, y después la otra pregunta que nos quedaba, ¿no? Para el cierre, vencerá o no vencerá. Piensas que el futuro de la inteligencia artificial vencerá. Espero que no. Espero que no. Pues, ¿por qué digo que espero que no? Para mí el ser humano, al final, que esté la mano del ser humano ahí,
es lo que le da el punto diferencial a cualquier abordaje que podamos hacer en ciencias de la salud. Aunque utilicemos un robot como herramienta, aunque utilicemos realidad virtual como herramienta, aunque utilicemos la inteligencia artificial como herramienta, el ser humano es el que le da ese valor añadido a lo que estamos haciendo. Entonces, por eso les digo, espero que el ser humano siempre esté por delante y que siempre se ponga ese papel que desarrolla el sanitario y desarrolla la persona en sí misma, ya no nada más en las áreas de sanidad, sino en cualquier área del día a día, que ese papel se siga poniendo en valor y que sea el ser humano el que siempre tenga esa determinación y esa voz cantante, ¿no? Podremos ver cualquier cosa, pero yo espero y aspiro que la IA no pueda con nosotros. Que siga siendo una herramienta y sobre todo que nosotros tengamos muy claro que es una herramienta. Bueno, pues dejo estas palabras también como final y como cierre de esta ponencia tan interesante. Yo creo que nos has puesto al día de qué tipo de áreas estamos empezando a desarrollar cada vez más, ¿no? Y cómo va a evolucionar todo esto. También me ha parecido muy interesante esa visión como docente, ¿no? Y tomando en cuenta pues, qué les enseñamos en la universidad a nuestros alumnos, etcétera. Y nada, pues agradecerte tu participación y todo lo que nos has comentado, que creo que ha sido súper interesante y los congresistas también lo están diciendo así en el chat. No sé si quieres decir alguna cosita más o simplemente, pues mira, nos dicen aquí también, esperemos que no va a vencer la inteligencia artificial. También que ha sido muy reflexiva y muy, muy, muy interesante la charla. Me alegro mucho, espero que les sea de mucha utilidad y nada, ya saben, recomendarles seguirse informando porque esto cada día hay una cosa nueva y actualmente todos estos temas de IA van así, cada día hay algo más y hay que estar actualizado para saber cómo utilizarlas y sobre todo eso, que no nos quiten ese papel que tenemos, que al final siempre tenemos que saber emplear todo esto como herramientas y que nos facilite el día a día. Bien. Agradecerles por haber contado conmigo para la ponencia y nada, espero eso, que les haya sido de mucha utilidad y que lo aprovechen mucho en su día a día. Pues muchísimas gracias y aquí cerramos. Esta tarde seguiremos y mañana con otras ponencias que espero que también les ayuden y que se lancen a seguir preguntando para también así pues que sea todavía más interesante este ratito que compartimos en estos 2 días de hoy y mañana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy prontito esta tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.